¿Qué tal? Buenas noches a todos los que ya están comunicados, enganchados en esta charla que vamos a compartir con Pedro Peretti. Ya lo tenemos ahí a Pedro en imagen, él desde Máximo Paz, Santa Fe, sur de Santa Fe, nos está viendo, ya nos estamos escuchando, estuvimos charlando. Y vamos a hablar como, Pedro, como decíamos en la presentación, de Vicentín, pero no solo de Vicentín, ¿no? Todo lo que significa este hecho que para muchos arrancó cuando el Banco Nación denuncian, las nuevas autoridades del Banco Nación, denuncian este crédito, este saldo que tenían de 300 millones de dólares de deuda de Vicentín, pero con muchos vicios en cuanto a cómo se fue acumulando, autorizaciones de crédito que no deberían haberse dado porque ya estaba endeudado con créditos vencidos que no estaba pagando. Y después lo que aparece sobre el final, el 5 de diciembre, la cesación de pagos o estrés financiero, como le llamaron ellos, con un término más de la psicología o de la literatura, no sé bien, vos que sos un experto en esas cosas nos vas a contar, pero que dejó un tendal de productores, más de 1.800 productores, además del crédito impago con el Banco Nación. Ahí empieza una historia, ¿no? Ahí empieza a abrirse un poco esta caja de Pandora que resultó Vicentín. Porque ahí es donde empiezan las investigaciones, se empiezan a ver los números, quienes estudian o conocían el tema, uno de ellos es Pedro, otro que hay que reconocerle un laburo muy interesante para conocer todo esto fue Claudio Lozano del propio Banco Nación, haciendo una investigación sobre los números, las cuentas, la historia de Vicentín. Y ahí es donde nos empezamos a enganchar a ver un poquito de esa historia que empezaba a revelar muchas de las cosas que con Pedro habíamos charlado más de una vez. Porque Pedro muchas veces me mencionó este tema de el fenómeno de la concentración de la exportación de granos, cómo los acopiadores y los productores se concentraban en torno a ese negocio de la exportación de granos y cómo este modelo exportador de alguna forma ordenaba todo lo que es el modelo productivo agrario en la Argentina. Con todo eso nos queremos meter, de todo esto queremos hoy charlar para compartir esto que para mí ha sido un enorme privilegio en estos años, aprender tanto de Pedro Peretti y de poder discutir, pero del plano no solo de lo técnico y de agricultura, que sabe un montón, sino además desde lo político, entender qué significa para un país un determinado modelo, qué significa otro, qué significa que la población pueda tener, los pibes que van creciendo puedan tener trabajo en su propio lugar de nacimiento, lo que significa tener la tecnología al servicio de un modelo de desarrollo y de crecimiento o por el contrario al servicio de la renta de unos pocos. Bueno, de todo esto que queremos compartir acá con Pedro. A ver, Pedro, ¿por dónde se te ocurre arrancar este tema? ¿Qué es lo primero que dirías como introducción? Vicentín, el fenómeno de la corrupción, lo que estamos viendo, y qué es lo que empezamos a ver que vos seguramente te asomás ya con algún conocimiento de lo que te vas a encontrar y te estás encontrando cuando se abre esta caja de Pandora que se llama Vicentín SAIC. Bueno, digo, lo primero es inexplicable que una empresa que se dedique a eso quiebre. No tiene explicación, a no ser que haya, evidentemente, un acto de hacerla quebrar a propósito, de llevarla, de fugar, de vaciar, de hacer todas las cosas que hicieron, que hay que ver también un tema central, que estas empresas se han transformado en bancos. Son bancos sin autorización. O sea, compran, venden, manejan efectivo, ponen plata, compran a futuro, la entregan sobre la base del coso, que eso también le impactó las dos devaluaciones de Macri, lo que dijo el intendente Escarpín y lo que dijo alguno de los socios de Vicentín también es cierto, que las dos devaluaciones de Macri, la política económica, los mató, porque se ve que habían tomado cereal, un procedimiento que siempre fue clásico en los cerealistas. Yo, desde que tengo uso de razón, encuentro cerealistas de los pueblos y cooperativas que se funden. Se funden como vendiendo el cereal que no ellos, porque vos le llevás, le dejás el cereal
y lo vendés, tenés una masa de plata ahí, la empezás a trabajar, y por ahí viene un aumento de golpe del cereal y vos tenés que pagarlo, y ya lo vendiste y te gastaste la plata, y se te produce eso, lo que Vicentín llama con creatividad, con creatividad dolosa, estrés financiero. Se gastaron la plata, se la llevaron, la fugaron, la sacaron fuera del país, hicieron todo lo que hicieron, todas las hicieron. La mala fama de Vicentín, soy testigo. Yo todos los años te puedo decir que una vez al año cuando empiezan las cosechas, ahora no porque el tema este de las valijas se cayó mucho, porque la FIP tomó algunas medidas, porque todo el cereal en negro que salía lo blanqueaba la FIP entero. Había ahí carpetas de indigentes en donde hay tipos que se hicieron millonarios. En todos los pueblos encontré un par de tipos que se hicieron millonarios con las carpetas de la FIP y con este tema de los impuestos. En donde una de las patas de ese negocio era Vicentín. Siempre aparecía algún valijero que te compraba el cereal en negro con carta de porte trucha. ¿Y a dónde se descargaba esa carta de porte trucha? En Vicentín. ¿Y el cereal dónde se blanqueaba? En Vicentín. Pero hace 30 años. ¿Quién era el principal comprador en negro? Varias veces vino a la Federación Agraria. Yo me acuerdo que una vez lo atendí porque Bussi no lo podía atender, que era muy amigo de Bussi. ¿Me están viendo? Perfectamente. Porque se había cortado. Porque era muy amigo de Bussi, qué sé yo, era el Trucha Manrete. El Trucha, que había sido vicegobernador, que había estado preso, era uno de los principales compradores de cereales negros junto con su hermano, y estaban buscando relaciones con las cooperativas para que le vendan cereales negros, que pin, que pa. ¿Por qué? Porque esa relación le había quedado al Trucha de todos los créditos impago del convenio que había tenido Vicentín para la ampliación del puerto, porque el puerto creo que se lo dio Videla, se lo dio una dictadura el puerto. Sí, pero la ampliación y varias cosas de eso fueron hechos con créditos que se tramitaron en el 83, 84, no me acuerdo bien. Me acuerdo sí que vino Sandro Pertiña a la Argentina, que era el presidente de Italia, que era un luchador socialista, antifascista, que se sacó una foto con Madre de Plaza de Mayo, que era un personaje muy famoso en el mundo en ese tiempo. Era esos créditos... Lo recibió Alfonsín, me acuerdo. Lo recibió Alfonsín, sí, obviamente, era el presidente de la República Italiana. Sí, claro. Bueno, se firmaron unos convenios de cooperación que vinieron unos créditos, uno de esos créditos vino para Vicentín. Me acuerdo que una fábrica de galletitas del sur de Santa Fe, acá cerquita donde estoy yo, muy cerquita, a menos de 20 kilómetros, que es grandísima hoy, también recibió y tampoco los pagó, igual que Vicentín. Y eso fueron todas junto con... me acuerdo los créditos de Alcolera Florencia, que eran los hijos de Matera, ¿te acordás del neurocirujano Matera? Que hay, si vos vas por Florencia, el norte de Santa Fe, vas a encontrar ahí que eran unas estafas fabulosas que se hicieron con esos créditos. Bueno, eso fue previo a la privatización. Cuando se privatiza el banco, todos esos créditos van al banco. Ahí, y esa relación se ve que le quedó al Trucha como ventanilla de negocio y era uno de los grandes mercaderes. O sea que la fama comercial de Vicentín siempre fue eso, que es una empresa familiar, del esfuerzo, de qué sé yo, de todo verso de la periodista de Clarín, como esta que lee un Silvia Nait, que es una de las peores empalagosas y peores notas que he visto en mi vida realmente de periodismo, en donde un esfuerzo y todo, unos truchos del primero al último, no hay uno solo. Y le ponen las cámaras, hace poquito, no sé si ustedes vieron, le ponen la cámara a uno y dice, pero va a pagar. No, dice, voy a luchar. ¿Qué va a pagar? No le pagan a nadie. ¿Viste? Ese es un tema muy importante, porque eso hace al concepto de lo de Vicentín. Y otra cosa muy importante, marcar en este momento del debate de Vicentín, el tema del juez. Yo lo escribí en página, ahí en un artículo, como siempre, tan generosamente me publicás vos, el único que me publica cosas en página 12. Te hago quedar mal ahí de paso. No, ponemos el pecho, no hay problema. Claro. Yo lo publiqué 10 días antes. Marcelo Brignone también, que es un dirigente, un exdiputado provincial de Santa Fe, que vos lo conocés, que es habitual colaborador del programa de Tonietti, lo venía diciendo hace 2 meses que me llama. Me dice, Pedro, dice, ese es un militante radical y fue funcionario del Banco Nación, yo me acuerdo bien. Y yo lo escribí después, cuando se va a radicar el concurso, en aquel momento que se radica el concurso preventivo de quiebra, que se va a radicar a Reconquista,
la Caja Forense de Rosario saca una nota pública que está en todos los diarios quejándose porque el concurso se radica en Reconquista y no en Rosario, donde tiene el 90% del giro comercial de la empresa y el 90% de los acreedores. Y ahí me acordé de lo que me dijo Marcelo, me cerró, digo, pero claro, si tiene este tipo. Y hoy salió, ayer he visto los diarios por ahí, he visto que él mismo era el que visaba los créditos, algunos de los créditos que están en discusión, están de los dos lados del mostrador. Ese Sí. tema, Estamos hablando del juez Lorenzini. Un par de puntos. Estamos hablando de Fabián Lorenzini, el actual juez en la convocatoria de acreedores, que fue durante muchos años, creo que son más de 15, que estuvo en el Banco Nación Reconquista. Digamos, ahí era asesor legal y bueno, ahí intervino en varias de las gestiones de crédito, ¿no? De Vicentini y de varias empresas del grupo, ¿no? Claro, de 1999 al 2018 fue el responsable legal de la sucursal Reconquista del Banco Nación. O sea que algo con los Vicentín tiene que ver, ¿no es cierto? Y lo pusieron los Vicentín de jueces, producto del pacto radical socialista que colonizó la justicia de Santa Fe. Esto lo denunció María Eugenia Bielsa varias veces durante la campaña, la ministra, la colonización de jueces que hicieron todos jueces con ese perfil de derecha, jueces a favor de los grupos económicos y que son parte del problema tremendo de violencia y narcotráfico que tiene la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Porque eso es, objetivamente es así. Entonces, ese es un tema central para analizar también, que tuviéramos que haber tomado alguna precaución en torno a ese tema, porque hay otra dimensión del tema Vicentín, Rulo, que también hay que analizar. ¿Y por qué escala el tema Vicentín? Porque vos vas por las provincias. Ayer estaba viendo un juicio del canalla Juan Urtubey, el que fue gobernador de Salta, el que abandonó los Huich y todo lo demás. Juan Manuel, que expropió 100 hectáreas de campo, no sé para hacer qué cosa, la expropió y ahora tiene un juicio, qué sé yo, expropió. Vos ves que Cornejo expropió a los penitentes, vos ves que la expropiación es una disposición constitucional que se ha utilizado infinidad de veces en la República Argentina. Pero, ¿qué pasaba acá adentro? ¿Qué es lo que se estaba cocinando y que se subió arriba del tema Vicentín? Se estaba sumando una movida desestabilizadora contra el gobierno de Alberto. Acá lo que hay que poner en dimensión es la desestabilización que intenta la derecha desde antes de asumir Alberto. Vos fijate los hechos que yo te voy a narrar, porque son importantes que los que nos están escuchando tengan en cuenta. Antes de asumir Alberto sube el 10 de diciembre del 19, ¿no es cierto? Exacto. El 23 de noviembre del 19 se hace el primer tractorazo y camionetazo a la vera de la ruta. El primero, diciendo, vamos a controlar. Y dicen textual, estamos dispuestos a sacar el tractor si hay un atropello. ¿Quién organiza esa primera movida que tiene ese impacto y que sacan un video y que se viraliza? La organiza Sebastián Quiroga, que es el vicepresidente de la coalición cívica de Córdoba, dirigente del PRO. Atrás de eso están todos los dirigentes del PRO, todos los dirigentes de los grupos autoconvocados, que no son autoconvocados, son todos militantes del PRO, que están por afuera incluso de las organizaciones y que empujan constantemente y tiran las organizaciones. Ellos son los que se subieron arriba de Vicentín. Pero antes de eso hubo varios síntomas que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde lo político. Porque junto con eso, el juez Villafuerte Russo, de San Nicolás, 11 años después del hecho, procesa la vieja mesa de enlace por un corte de ruta del 2008. Antes que asuma Alberto, ahí, al filo de la asunción, ¿para qué? Para tratar de generar un clima negativo en el sector agropecuario, para enhebrar al sector, para tirárselo arriba del gobierno. Claramente era una medida. En ese mismo momento, nosotros lo denunciamos varias veces, ¿no es cierto? Sí. Y después, vos encontrás, ellos lanzaron, en diciembre ya de vuelta están a la vera de la ruta,
y haciendo asamblea en Los Costados en diciembre del 2020, subió el día en diciembre. En enero se bate la ley de solidaridad social en el Congreso y se discuten las retenciones en metá por primera vez en la historia política argentina, y que se le da fuerza de ley y se las pone con asignación presupuestaria fija. Y ahí se arma otra movida importante. Y en febrero, marzo, lanzan el paro agropecuario que fracasa, no sé si vos te acordás, un paro que terminan haciendo una movida que fracasó, que había muy poca gente en la Expo Chacra de San Nicolás. Y después de todas esas movidas, se suben arriba de lo de Vicentín, que es exactamente la misma gente que organiza. Todos esos actos que te lo conté, incluido lo de Vicentín, son los mismos protagonistas. Tienen los mismos actores, tienen los mismos organizadores y son los mismos que van a la ruta. El paro de ellos fracasa, entre otras cosas, porque con el paro el gobierno se movió muy bien. El Chino Navarro lo mandaron a varios lugares del interior, fue a poner la cara, fue a explicar, hizo política, explicaron una cosa, Basterra se movió, recibió a uno, recibió a otro, hizo política y la cosa encaminó. Acá a la expropiación de Vicentín le faltó política. Tendríamos que haber hecho más política. Déjame recordar algo, porque el tema este del cambio del régimen de retenciones estuvo, recordemos que sobre el fin del gobierno de Macri se especuló muchísimo con eso, diciendo que ahora iba a venir el gobierno de Alberto y de Cristina y iban a subir las retenciones al cielo. Se anticiparon declaraciones de exportaciones para pagar con las viejas retenciones, suponiendo que las que venían iban a ser mucho más altas, con lo cual se anticipó también liquidación de exportaciones, que después cuando vino el gobierno de Alberto no tuvo los dólares, esa entrada de dólares. Esta especulación llevó también a que en un momento el Ministerio de Agricultura, en manos de Luis Basterra, demorara la salida del proyecto porque lo estuvo tratando de consensuar, trabajándolo bastante. Inclusive hubo algunas versiones que se echaron a correr de cómo iba a ser la compensación, que del propio ministerio me pasaron la información de que me dijeron, cuidado que estas son maniobras, que están tratando de generar un mal clima con respecto a lo que estamos sacando, quizá inclusive en algún punto hasta prometiendo más de lo que se iba a dar, cosa de que después, cuando saliera, dijeran, se tiraron para atrás y no nos dieron todo lo que se esperaba que nos dieran. Bueno, todo esto pasó y después este paro de marzo que está señalando Pedro Preti, recordemos que sucedió prácticamente una semana antes de que empezara la cuarentena. Fue muy cerquita ahí. Se perdió un poquito del escenario político lo que significó ese paro y el fracaso de ese paro, que políticamente hubiera sido quizá muy importante poder capitalizar ese fracaso y agregarle las explicaciones que ahora estás dando vos para darle una interpretación política a ese hecho. Porque fue, recordemos, es un hecho que, repito, pasó medio desapercibido, pero vos lo estás encadenando con otros hechos anteriores que quizá no teníamos la conciencia de la significación que tiene esa sucesión de hechos. Pero lo del paro de marzo sí fue observado como un intento de desestabilización por parte de un sector, porque recordemos que no logró unir a toda la dirigencia agraria, que al principio venía empujando para decir, preparémonos, porque cuando salga el tema de las retenciones salimos con los tapones de punta, y después salió un proyecto que no era lo que esperaban ellos. Por este tema de las compensaciones a los pequeños productores, la segmentación que significó que la gran mayoría de los productores no eran afectados por este nuevo régimen, ¿verdad? Pero yo te voy a decir otra cosa. Por supuesto que así que no, al contrario, era una rebaja de retenciones para la mayoría y una equiparación de retenciones para un solo cultivo que era para la soja, que se actualizaba en los mismos niveles que lo había dejado Macri, ¿no es cierto? Pero eso de generar un mal clima en el sector, hay mucha acción psicológica en torno al sector. El próximo capítulo es el tema de los hilos bolsa, la ruptura de los hilos bolsa. Se está generando todo un clima en torno a la ruptura de los hilos bolsas, en donde se intenta aparecer hechos, algunos que son de inseguridad o de delincuencia, gente que rompe el hilo bolsa para irse a robar la soja, pues la soja está en el medio del campo sola, ¿me entendés? Porque el modelo ha migrado a todo el mundo, ha hecho un desierto verde, entonces hay un silo en el medio del campo solo, van de noche con un camión, se cargan 10.000 kilos de soja
y 10.000 kilos de soja son 150, 200 lucas, es mucha plata. Entonces es fácil de robar. Entonces están tratando como que hay una movida kirchnerista de la cámpora, en esos términos de instalar, que se está atacando por cuestión ideológica a los silobolsas. Sí. Y claramente algunos, el otro día sacamos un video de esto hoy está ocurriendo. Esto que decís está ocurriendo. Hoy, en este momento está ocurriendo. En estos días. En este momento en estos días va a encontrar que en Pergamino hay reuniones con la seguridad, que en Santa Fe llegan videos, está la gente llamando a gente a armarse. Bueno, todo ese clima de acción psicológica hay que salirlo a enfrentar políticamente. Porque el campo nacional y popular tiene un debe muy grande en el tema del debate agropecuario. Debe salir a debatir. Nosotros el otro día, cuando firmamos con otro grupo de compañeros muy notables, para mí es un honor que me hayan dejado firmar ahí, que estaba Pérez Esquivel, Pino Solana, Mepo, Paco Durañona, Claudio Lozano, Foster, Ricardo, en fin, un montón de... Decíamos, tan importante como investigar es comunicar. Y tan importante como investigar y comunicar es debatir de cara a la sociedad. No le podemos dejar el campo orégano a la derecha para que siga generando un sentido común contrario a los intereses nacionales y populares del sector agropecuario. Hay que salir a dar ese debate. Las cosas falsas que se escriben todos los días. Yo todos los días, modestamente, lo que puedo hacer desde esta atalaya pueblerina, salgo a contestar algún artículo de La Nación. Hoy contesté uno de Supo, ayer había contestado uno de Cabot, donde dice, el artículo de Cabot es inexplicable. Alguien del Banco Nación tendría que habérselo contestado. Crédito entre el Banco Nación y Vicentín nunca superó el 7% de la facturación de la empresa. Un disparate. ¿Qué tiene que ver la facturación de la empresa cuando vos estás concentrando el 20% de tu patrimonio neto en un solo cliente, violando las normas de Basilea y las normas prudenciales de cualquier banco? Es inexplicable. Esto no me lo quiso publicar nadie. ¿Y por qué no lo devolvió si era tan insignificante? Claro, pero ellos lo que tratan de decir que fue una operatoria normal. Están encubriendo a Vicentín. Quiere decir que fue una operatoria normal, que era una normalidad absoluta. O sea, el banco le presta el 20% de su patrimonio. Pone en riesgo su capacidad prestable en un solo cliente. Viola todas las normas prudenciales del Banco Central y las recomendaciones de las normas de Basilea, otorgándole una cifra sideral a un solo cliente y dicen que es una normatoria normal porque la facturación de la empresa. Ahora, si vos le vas a prestar a Microsoft, si lo tenés a Bill Gates enfrente que factura, tenés que darle todo el banco a Bill Gates, decirle tome el Banco Nación, señor Bill Gates, acá tiene, porque no es en relación a la... Ahora digo yo, ¿cómo se puede escribir esta pelotudez y que nadie le conteste? No, claro. Eso es lo inexplicable. ¿Me entendés? Eso es lo inexplicable. Quedémonos en este punto porque me interesa que profundicemos en esto. El debate del tema agrario y el debate con los productores, porque también en esto, digamos, con vos lo venimos charlando hace muchos años, ya en la época de la mesa de enlace y el tema de la 125, ahí observamos el tema del error político de no haber articulado un discurso que se entendiera de qué se estaba discutiendo, que llegara a la gente de campo también y permitiéramos que se hiciera del campo esa figura bucólica en la cual son todas personas inocentes que son las que salen acá en Capital Federal a protestar o a pegar cacerolazos en la avenida Santa Fe. El campo son ellos, parece ser acá, y no lo que en realidad es el campo, que es una gran concentración de negocios en estos grupos que terminan siendo grupos financieros y aparte en general con cuentas offshore para llevársela del país. Tenemos el caso Vicentín, tenemos 1.800 productores afectados. ¿Por qué no tenemos un debate entre esos productores contra quién los estafó y en cambio parece ser que nos quieren poner a los productores en contra de quienes plantean la intervención de la empresa, la investigación, la posterior expropiación, ponerla al servicio de un modelo de desarrollo? ¿Dónde está la falla, Pedro? ¿Qué es lo que no se está haciendo o se está haciendo mal para que esa cuestión todavía esté, digamos, orientada en contra de los que defienden un proyecto diferente de desarrollo, no solo del campo, sino nacional? Bueno, lo primero
Lo primero que, lo primero que tenemos que decir es que el campo nacional y popular, el gobierno popular, no tiene ningún instrumento desde donde discutir la política agropecuaria. La defección de la Federación Agraria Argentina, al verse pasado a la derecha, se privó lo que tradicionalmente fue la pata agraria del movimiento nacional y popular. O sea, dejó de ser de la pata agraria para transformarse en fuerza de choque de la derecha neoliberal. Eso fue una pérdida. O sea, vos necesitas tener un instrumento, una organización, un lugar desde donde debatir ideológicamente sobre el tema de la agricultura. No podés dejar todo ese tema. Segundo tema, yo, si hubiera sido el gobierno, hubiera salido a convocar a los acreedores de Vicentín, junto con el mismo día de esta institución, hubiera llamado, mire, acá tenemos 1.895 productores, acá está la lista. Bueno, una convocatoria, vamos muchachos, vamos a hacer una asamblea, a ver qué van a hacer ustedes. A ver qué van a hacer. Tercer tema no menor. Hay mucha entrega de cereal en negro, y por eso no quieren dar mucho la cara. Ese tema también lo tenemos que poner. ¿Se entiende lo que digo? Rulo. A ver, no, ¿y dónde está ese cereal en negro? ¿Está en esa cuenta o no está en esa cuenta? Está en esas cuentas. Algunas pueden tener blanqueado, que la hayan blanqueado, pero hay muchos tipos que le habrán... A ver, ¿sabe cuál es el otro problema? Nosotros lo venimos escribiendo varias veces ahí. La Argentina no puede seguir permitiendo la venta directa de granos del productor al exportador. Eso es inconcebible. Eso genera una posición dominante y es una invitación a la evasión fiscal. Es una claudicación fiscal total. El cereal, y además es una falta de mirada geopolítica de la ocupación del territorio. Mirá, el silo bolsa es un invento argentino que cambió la forma de acopiar granos, ¿no es cierto? Es un gran avance. Yo me acuerdo cuando se privatizó la Junta en la década del 80, que nosotros defendíamos la Junta Nacional de Grano, que se hizo la Unidad 7, que está ahí a la entrada de Rosario, y que varias veces atentaron contra la Unidad 7, que la quemaron, le hacían saltar los tapones de la luz, la cosa no querían que se inaugurara. Es un monstruo que se necesitaba eso para copiar el cereal. Ahora podés armar una empresa testigo del comercio de grano sin necesidad de semejante inversión en instalaciones fijas. Lo podés hacer con el silo bolsa. Ese silo bolsa te permite vender del productor al exportador, cosa que hay que prohibirlo. O te permite al exportador acopiarte al interior en una competencia desleal con cooperativas y con cerealistas privados. Esa es una resolución de la FIP, eso no es nada difícil, es una resolución, es una decisión política. Todo el acopio debe pasar por los pueblos, no se puede vender más directo del productor al acopiador, no se puede. Lo hizo Trump en Estados Unidos, no lo hizo Chávez, no estamos hablando de Chávez ni de Fidel Castro, estamos hablando de Trump. Y tampoco hay que permitirle, junto con eso, a las exportadoras que tengan acopio en los pueblos. Cargill tiene 50 acopios en el interior profundo de Argentina. ACA reproduce el mismo modelo de negocio. En algunos casos ACA, que la va de bueno, reproduce el mismo modelo de negocio que Cargill. Tiene algunos centros de acopio que dependen directamente de Puerto Madero, compitiendo con sus propias cooperativas. Y le aconseja a las cooperativas que se fusionen, que se concentren. Y el Estado argentino debe tener una mirada direccionada de la inversión privada y pública en la Argentina. Porque debe haber la localización geográfica, la ocupación geopolítica del territorio, tiene que tener un valor. Porque yo no puedo permitir que Cargill tenga una planta de acopio, por ejemplo, en Juncal. Que un pueblo de 1.000 habitantes y que se le sacó eso y venden directo y desaparece el pueblo y desaparece todo y no hay ocupación. No, señor. Todo pase por el pueblo, pase por la cooperativa o por el acopio de ahí, y eso te permite generar puestos de trabajo. Trabaja Guatre porque en la carga y descarga, trabaja el balancero de la cooperativa que pesa, trabaja el que te acondiciona el cereal, el que te maneja la secadora, trabaja el que te controla los hilos, trabaja el que te vende la semilla, trabaja el administrativo de la cooperativa tiene un gerente, se mueve todo distinto. Hay que tener una mirada distinta del país, hay que tener una mirada integral, federal,
no tan porteña para el productor, euromodelísticamente. Y para el productor, las condiciones de venta a una unidad así local, en vez de tener que vender la Cargill, ¿en qué le cambia? Un punto y medio más. El gran productor es el que vende. El pequeño productor siempre tiene que pasar por el acopio local. Yo tengo que pasar por el acopio local, porque le pido a la cooperativa plata adelantada porque no llego a fin de mes, porque le pido los agroquímicos, porque le saco del supermercado. Entonces, tener un compromiso y las cargas directas no sirven, hermano. Las cargas directas no sirven. Un punto y medio, no hay la diferencia de nadie con todos los servicios que te puede brindar una cooperativa. Si directo te cobran 0,50 uno y pasando por la cooperativa te cobran 2,25, 2,50 de comisión por la venta del cereal, ¿cuál es la diferencia frente a tamaños beneficios? Y vos mismo también puedes tener beneficios, porque el Estado también te puede dar alguna caída, diciéndote, bueno, mire, usted que pasa por la cooperativa va a tener un crédito a tasa subsidiada porque vende directo. Digo, Trump le bajó el 20% de los impuestos. Como cooperativista sos parte, además. Parte, pero Trump le bajó. De lo que significa otra discusión. Sí. Trump, a los tipos que le vendían a las cooperativas en el interior de Estados Unidos, le bajó el 20% de los impuestos. Mirá. Tal es así que Cargill quería transformarse en cooperativa. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Digo, esos detalles son centrales. Es como el detalle de tener una balanza y de pensar las exportaciones. Mirá, hay una cosa que se la graben. No sé si nos están escuchando mucho o poco, Rulo, pero hay que grabarse. Más de 400 te están escuchando, pero bueno, están enganchados. Los 400, hay que grabarse que en la Argentina el detalle es más importante que el concepto. El detalle es más importante que el concepto. La política argentina de los detalles. El detalle de la venta directa. El detalle de la balanza. ¿Viste? Porque ellos te dicen, el detalle. El otro día había un video de Nardelli, el CEO, el que maneja el puerto Rosario. Sí, a quien Gustavo, a quien Elisa Carrió acusó de narcotraficante. Y que después todos los compañeros de Elisa Carrió hicieron una movida para defender el narcotraficante que acusó a Elisa Carrió. Ahí de loco y de boludo como es poco, ¿no es cierto? ¿Me seguís? Bueno. Y con bandera argentina. Y con bandera argentina, una cosa. Para que la empresa sea suiza o norteamericana. Sí, extraordinaria. Es uruguaya, la empresa controlante es uruguaya, pero no importa. Resulta que Nardelli dice, ¿viste cómo lo acusan de narcotráfico? El puerto, Rosario, toda la falopa que llega allá, toda la que agarran allá en los puertos de origen salen de Rosario, ¿viste? Bueno, había un quilombo bárbaro que lo denunció varias veces Carlito del Frade. ¿Qué hace el tipo? Saca un video mostrando el escáner que compró. Sí, maestro, el escáner está bien. Ahora, si ponés a manejar el escáner o lo apagás cuando tiene que pasar, el detalle es lo que hace la diferencia. ¿Me entendés? Yo te pongo una balanza, pero si pongo de balancero al primo hermano del CEO de Cargill, ¿me entendés? El concepto está, lo que falta es el detalle. En la Argentina falta el detalle. Siempre hay que fijarse en el detalle. Es central ese tema, ¿viste? Los puertos. ¿Qué pasa con el puerto y las exportaciones? Porque ahí está el otro tema, ¿no? Es decir, por esos puertos, déjame hacer algunas referencias que son importantes. Por los puertos de Rosario, que están todos en manos privadas, sale no solo el grueso de la exportación de granos oleaginosas y derivados del país, sino que sale todo, digamos, porque la minería también sale por ahí, la minería del norte, del noroeste, sale por esos puertos privados, es decir, Glencore, por ejemplo, creo que es cobre y oro, creo que extrae, lo saca a través de los puertos de Rosario, seguramente el que maneja Gustavo Nardelli y demás productos de la región norte y noroeste del país salen por Rosario. Ahora, la falta de un control estatal, la falta de tener presencia estatal desde, como decíamos recién, desde la época de la dictadura que empezó a privatizar estos puertos. La imposibilidad de control de lo que sale no solo en volumen, sino en los precios. Y acá déjame contar una anécdota, porque vos estás contando las tuyas nomás. No, por favor, me trae, compañero. Con el tema de las exportaciones de grano, hubo un episodio que a muchos, a la mayoría se le pasó desapercibido, que fue cuando Mauricio Macri viajó a China.
Está buscando la cifra exacta, pero no encontré. Pero fue en mayo de 2017. Viaja Macri a China y en una de las reuniones que tiene, hablando de intercambio comercial, Macri le dice, bueno, tenemos que tratar de equilibrar más la balanza. Argentina le vende a China, pónganle que en ese momento hubiera dicho 8.000 millones de dólares y le compramos 12.000 millones de dólares, entonces estamos con 4.000 de déficit. Esto tenemos que tener un poquito más equilibrado. Entonces, en un momento uno de los dirigentes, de los técnicos chinos que estaban en la mesa, dice, discúlpeme, ¿cuánto dijo? ¿8.000 millones? No, miren, nosotros estamos comprando 11.000 millones, no 8. No, yo tengo acá las cifras oficiales, son 8.000. El chino insiste, no, nosotros le compramos, mire, le compramos el detalle, le dan, son 11.000 millones que le estamos comprando a Argentina, no 8.000. Dice, bueno, vamos a revisar los números. Bueno, a la noche cuando revisan los números, alguien de la delegación de Macri le dijo, presidente, no insista con ese número porque eso es lo que nosotros tenemos registrado oficialmente. Lo que sale, bueno, después cuando se vende, por ahí se vende un precio que no queda todo en Argentina, pero en realidad lo que ellos pagan probablemente sean 11.000, pero en Argentina se registran 8.000. Bueno, este episodio, que en realidad los pocos periodistas que lo tomaron a forma de chanza, dijeron, mirá qué bruto, cómo se equivocaron con los datos, teníamos errados los datos. No, el problema no era que tenía equivocados los datos, el problema es que tenía los datos que le habían falseado al Estado argentino, que eran las exportaciones que se declaraban cuando Cargill o Vicentín o cualquiera de estas empresas le vende a su filial en Uruguay, le vende a un precio y declarando una determinada cantidad, que después la filial Uruguay le vende a China, esto se llama triangulación, le vende a China por el valor, el verdadero peso y el verdadero precio, que hay una diferencia tremenda. Claro, los impuestos en Argentina se van a pagar sobre lo que declaró la exportadora que salió del puerto de Rosario. La ganancia va a quedar en Uruguay o en algún otra zona franca o paraíso fiscal y no va a pagar impuestos. Esto que se hace para evadir se llama contrabando, se llama triangulación, y por lo que estamos viendo en Vicentín, ahora empiezan a quedar a la luz algunos de estos datos. Pero, ¿tenés alguna referencia más de lo que pasa por el puerto de Rosario con este tema de exportaciones, precios, liquidaciones, entrada o no entrada de divisa? ¿Qué está pasando ahí, Pedro? Contanos. Bueno, mirá, tengo acá, lo he pedido exclusivamente para este diálogo con vos, para que veas cómo nos preparamos. Este es un trabajo que hizo Fernando Basso. Basso, con B larga y doble S, sí. Que es despachante de aduana, es un querido compañero, despachante de aduana, que conoce mucho el tema. Basso, el trabajo, ustedes se miran, es largo, nos explica cómo, lo que yo he explicado siempre, por qué la necesidad de balanza, cómo no hay balanza, cómo no se pesa, porque el barco que sale el capitán del barco que sale de Rosario y que va, no sé, a Shanghái, ese sabe lo que pesa, ese lleva bien porque tiene que hacer el seguro, ese sabe. El problema es que lo que no sabemos somos nosotros, el Estado argentino el que no sabe. Y según Fernando, sí, con el sistema que rehabilitó Macri sin balanza, que es el sistema de la línea de flotación del barco, que se llama, creo que Dab Sarboy, algo de eso se llama, tiene un nombre en inglés, entre el error de cálculo, el lastre que trae el barco, el rancho que trae el barco y todo lo demás, se puede, y sin control y todo lo demás, así, por un error técnico y todo lo demás, según Fernando se llega hasta el 7, el 8% de error, no de mala fe, de error permitido. En el 2018 entraron a la ciudad de Rosario 3.000 barcos. 3.000 barcos, para que acá lo tengo, que me lo dejó Fernando, me lo hizo especialmente. Cada barco de esos, él tomó el cálculo del barco más chico, de los, tienen un nombre especial que no me acuerdo cómo se llama, que tienen entre 35 y 40.000 toneladas. Son los más chicos, los cargueros más chicos. Eso significó que aproximadamente 210 barcos se fueron
sin pagar un peso de impuestos. 210 barcos, a ver si me entendés, llenos de cereal sin pagar. Esos son 1.900 millones de dólares. Son casi 2.000 millones de dólares de impuestos. ¿Estás calculándolo para qué periodo? 2018. Acá el cálculo que me dio el 2018, el embarque del 2018. En todo el año 2018, según la Bolsa de Comercio de Rosario, entraron 3.000 barcos. Él toma un bull, que es el barco más chico de carga, que es entre 30 y 45.000 toneladas, y hace un cálculo. Yo digo, este artículo seguramente lo publicará en el cohete para la Luna, en el cohete a la Luna que publica habitualmente Fernando, o de algún otro, porque es interesantísimo, es imperdible. Y es lo que venimos diciendo nosotros desde el primer momento, que hay que pesar las exportaciones, que se van a ir 2 o 3 impuestos a la ganancia. O sea, hecho, eso sin la triangulación, sin los precios de transferencia truchos que vos referías, sin nada, y sin lo que se puede hacer adrede. O sea, que vos calculás que fácil se van a ir 4.000 millones de dólares al año sin pagar un solo peso de impuesto de recaudación fiscal. Por eso, esto yo se lo pedí a Fernando que me lo hiciera, porque hay todo un ataque sistemático de la derecha para descalificar dos cosas centrales. Dos. Sí. Uno es que los sectores progresistas no conocemos. Hoy salió un artículo de un agrarista, Osvaldo Barsky, en donde dice, no, el Estado no tiene el expertise para manejar eso, cómo está, va a ser un desastre la privatización. Así que nosotros no tenemos el expertise para manejar eso. Hace 100 años que el movimiento cooperativo compra y vende cereales. Yo conozco a varios de los dirigentes de cooperativos de primer nivel. No tiene la primaria incompleta. A ver si me entendés. Y manejan las principales exportadoras de grano cooperativas de la República Argentina. No. Es una cosa, nos quieren hacer creer. A ver, hay que tener para comprar un camión de soja y cargarlo en un barco, que debe ser el negocio más boludo de la tierra, lo puede hacer cualquiera. A ver, ¿qué es lo difícil? Rulo? Lo difícil es descular el genoma del coronavirus, como lo hicimos. Lo difícil es poner 2 ARSAT en la órbita. O sea, podemos hacer todo eso y no vamos a poder comprar un camioncito, pesarlo y cargarlo arriba de un barco, o molerlo y ponerlo adentro de una botella de aceite. Digo, eso es una ofensa a la inteligencia. ¿Qué tipo de universidad? Y le pagan además encima en la universidad, no sé, para que digan esas cosas. Es una cosa increíble, ¿viste? El otro tema... Sí. Déjame agregarte un dato que también lo refiere Basso en uno de sus trabajos. Que tiene, no sé si ibas a hablar de eso, el tema del cambio del régimen de liquidación, de exportaciones. No. Entonces, se los cuento yo. Argentina tenía un régimen hasta el año 2015 por el cual los exportadores tenían un plazo mínimo que se contaba en días, podían ser 7 días, 15 días, hasta 30 días en algún momento para liquidar sus exportaciones. Hoy vendían, declaraban que habían vendido tanto, bueno, a los 30 días ya tenían que aparecer los dólares, tenían que depositar los dólares, entre otras cosas, con esos dólares se pagaban los créditos de prefinanciación de exportaciones. Este crédito, por ejemplo, del Banco Nacional Vicentín, si este régimen hubiera existido, era un pago automático con el ingreso de los dólares, pues sabía en el momento que exportaba en qué fecha era el tope en el cual debían entrar los dólares. Este régimen durante el gobierno de Macri se cambió. Primero, en 2016, Macri llevó ese plazo, que era de 30 días, primero lo llevó a 1 año. Es decir, tenía 1 año completo el exportador para liquidar lo que había vendido. Después, durante el mismo año 2016, lo llevó a 5 años. O 2017, en el 2017 lo llevó a 5 años. En 2018 hubo 2 cambios. Uno que lo llevó a 10 años, es decir, él exportaba hoy, por ejemplo, 29 de junio de 2020, un producto, hacía una venta, una exportación, tenía plazo hasta el 29 de junio de 2030 para traer los dólares y liquidarlos. Mientras tanto, se manejaba según el criterio que tenía. Después se ve que le pareció demasiado poco el tiempo porque eliminaron directamente el plazo. Dijeron, no tiene más obligación, no tiene un requisito en fecha, un vencimiento del tema de la liquidación. Con lo cual quedó directamente desmantelado el tema de las obligaciones. Recién sobre el final del gobierno de Macri, cuando
se le empezó a caer a pedazos y empezaron a poner inclusive controles cambiarios, el famoso cepo que tanto habían criticado y demás, porque se estaba quedando sin reservas, ahí volvieron a poner un límite, un plazo al tema de las exportaciones. Pero durante todo el gobierno fueron corriendo el plazo y finalmente durante el último año lo habían eliminado. ¿Qué pasó en todo ese tiempo con las liquidaciones? Ahí hay un trabajo también de Fernando Basso donde demuestra cómo fue la evolución entre exportaciones y ingreso de divisas en todos estos años. Arrancamos de 2015, donde exportaciones era lo mismo que ingreso de divisas. Las cifras del INDEC de exportaciones coincidían con las cifras que tenía el Banco Central de ingreso de divisas. Ya cuando se empezó a flexibilizar eso, las exportaciones no ingresaban todas, entonces el ingreso quedaba de divisas por año, quedaba 2.000, 3.000 millones de dólares por abajo. Pero después cuando se flexibilizaron todavía más, llegaron a cifras de 8.000 millones de dólares de diferencia en el año 2017 y 11.000 millones de dólares de diferencia en el año 2018. Es decir, él demuestra en este trabajo que hubo durante los 4 años de Macri 19.100 millones de dólares de exportaciones, de los cuales los dólares no entraron al país. Y estamos también haciendo la aclaración que lo estamos hablando sobre las exportaciones declaradas, sin considerar todo lo que deben haber trampeado sobre esas exportaciones, que es el adicional, que obviamente tampoco entró al país. Y esto se llama fuga de divisas. Esto se llama, por un lado, si hay trampa en los números, esto es contrabando, evasión. Lo otro es una fuga permitida porque es una fuga legal, porque el propio gobierno le fue dando las normas al gobierno de Macri para que esto se pudiera hacer. Pero son esos 19.000 millones de dólares, que son los dólares que después le faltan al país cuando tiene que importar y necesita ponerlo, cuando tiene una deuda y tiene que pagarla, cuando alguien sale de turismo al extranjero y después hay que pagar esa tarjeta cuando viene en la cuenta del exterior, y que si no hay plata, lo que se hace para resolver eso es una gran devaluación para tratar de restringir todavía más los gastos en dólares y que los dólares aparezcan de algún lado, o un gran endeudamiento. De una forma o de otra, con una gran devaluación o con un gran endeudamiento, eso significa un ajuste tremendo sobre la economía argentina. Eso significa el hambre y el sacrificio de los pueblos. Esto es lo que significan estas medidas, pero ahí estamos encontrando uno de los ejes. De acá nace uno de los problemas. Yo siempre insisto que a mí me parece que este problema de la fuga de divisas y el desmanejo del comercio exterior es un problema de la economía argentina tan grande que yo si lo comparo con el tema de la inflación, con el tema de la pobreza, con el tema de la desocupación, yo les aseguro que este problema es mucho más grande que esos 3 puntos, porque es el origen de esos otros problemas. Porque eso nos lleva directamente a políticas que generan esos otros problemas. Porque cuando hacemos un ajuste, seguramente ese ajuste va a provocar desocupación. Cuando hacemos una mega devaluación, eso va a provocar inflación. Y si tenemos inflación o desocupación, también tenemos pobreza de la mano de eso. Entonces, este problema hasta ahora gravemente desatendido, porque pocas veces se entendió que esto era parte de la gran política económica y era una de las resoluciones que si el gobierno no echa mano, se condena a sufrir las consecuencias. Esto no es una cuestión de políticas mejores o peores. O se hace o se sufren las consecuencias. Por eso es que el tema Vicentín es tan importante en ese plano, ¿no, Pedro? Es decir, es un ejemplo de todo esto. Es una demostración, una fotografía clarita de lo que nos viene pasando hace años y no solo en la empresa Vicentín o los puertos de Vicentín. En nosotros también, y es algo de lo que me parece que no podemos perder la oportunidad de analizarlo e ir a fondo sobre esta cuestión. Por lo menos lo que estamos tratando, de ir a fondo en el debate. Después trataremos de que esto también vaya a fondo en las políticas que se hacen con respecto a estos temas. Pedro, seguí vos. Mirá, completando lo que vos decís, es estrictamente cierto. 2 cosas tienen que ver con eso, y que lo que yo quería terminar anterior. Uno, ¿por qué se ataca estos números que vos das de fuga de divisas, los que da Basso de la cantidad de barcos que se van sin pagar y de todo lo demás? Se explica por qué la derecha pone tanto hincapié en atacar el concepto de empresa testigo, en deslegitimarlo. Muy bueno eso. Entonces, los tipos lo único que quieren es legitimar el concepto de empresa testigo y nos acusan de que nosotros no sabemos nada.
O sea, Barqui nos dice que no tenemos expertise, otro periodista dice, ¿qué saben los progres de soja? No conocen el mercado de la soja, como si él lo conociera, ¿no? Claro, ¿viste? O como si Manzano, que estaba interesado, conociera una planta de soja de una de mandarina, no la diferencia, ¿viste? Pero bueno, son así. Porque nosotros le hemos dado ese changüí. Entonces, atacan constantemente la empresa testigo. ¿Por qué? Porque una empresa testigo, imagínate vos tenés una empresa testigo planteada ahí. ¿En dónde la tenés planteada? Completando lo que vos decías de todos los puertos. Acá saqué un artículo que escribimos, Segmentación y Puerto, que publicamos en página 12 también. Santa Fe tiene 52 puertos privados, 52 como Vicentín, más grande o más chico, pero 52 privados en una franja de 100 kilómetros, que va desde un poco antes de acá de, ¿cómo es que se llama? Me sale Punta Quebracho, por ahí un poco más adelante, hasta Villa Constitución. 100 puertos privados, 52 puertos privados, que facturan entre 22.000 y 28.000 millones de dólares al año. Son los que te fijan el tipo de cambio, son los que te hacen todas las tropelías de la restricción externa, son los que no pagan un peso de impuestos y que esa facturación, si tenemos una empresa testigo, no es de 28.000, es de 38.000, seguro. Seguro que hay. Pero además, tienen una cosa increíble. Vos sabés que esos puertos, el puerto, la tierra que está acá, es de la provincia de Santa Fe. Claro, la vía navegable es del Estado. Eso es vos ponés un kiosco, un maxi kiosco, acá Máximo Pal, que tengo acá enfrente, el kiosco de la Lala, paga, no sé, espero que pague, 2.27 de ingreso bruto. Cualquier kiosco paga 2.27 de ingreso bruto en la provincia de Santa Fe. Cualquiera. Vos ponés un parripollo en Rosario, 2.27. Ponés, no sé, una venta de choripanes y la ponés en blanco, 2.27. Los puertos pagan 0.50. Mira. Por un puerto, ¿no? O sea, que encima lo degradamos impositivamente. O sea, le damos una ventaja por encima de los ciudadanos. O sea, que tendrían que pagar ellos 5 y nosotros 1. Es al revés. El sistema tributario argentino es el reino del revés. El reino del revés. Sí. En Santa Fe ahora salió un proyecto muy bueno, el mejor que se presentó de todos los que yo he conocido desde que vino la democracia hasta ahora, sobre impuesto inmobiliario rural, grabando el latifundio, que también tiene que ver con Vicentín. Un impuesto que le baja el impuesto inmobiliario a todos los pequeños productores y se lo sube a los grandes terratenientes. Lo presentó el presidente del bloque justicialista, Leandro Busato. Gran proyecto, y bueno, ojalá que lo banquen y que lo llevemos adelante, porque ese proyecto, la expropiación de Vicentín, que quedó varada, pero la idea, el impuesto a la riqueza, significa de que tenemos que ir pensando y generando un sentido común distinto, porque son cosas que tienen mucho apoyo popular. Esa famosa relación de fuerza que siempre hacen los políticos cuando tienen que arrugar, viste que te dicen no se sabe cuál es la medida. ¿Cuál es la medida de la relación de fuerza? ¿Viste? Parece que la vendieron en la esquina. Trae 1 metro de relación de fuerza. A ver, ¿cómo es? Bueno, si fuera por eso, el impuesto al latifundio ya tendría que estar, pero debe tener el 70% de imagen positiva. El 70%. Y el impuesto a las grandes fortunas debe tener el 80% de imagen positiva, si se hace un plebiscito. Porque la verdad que esas medidas que generan tanta resistencia en los sectores de derecha, tendría que llamarse un plebiscito. ¿Cuál es el plebiscito? ¿Por qué no vamos a llamar un plebiscito para poner en forma permanente un impuesto a las grandes fortunas de la Argentina? Y no del 1%. Vamos a hacerle precio. Vamos a cobrarle el 5, el 3. A ver, un tipo que tiene 3.000 millones de dólares, Rulo, ¿el 3% qué es? A ver, tenés 3.000 millones de dólares y 2.900. ¿Qué te cambia la vida? Explícamelo. No creo. Pero me deja que le contamos un secreto a todos los amigos que nos están viendo. No, a mí me encanta, después de tantos años en los medios de comunicación, explicar algunas trampitas que tienen el discurso de los medios que están muy ligados al discurso político. Por esto que decís del sistema impositivo al revés que tenemos en Argentina. La realidad del sistema impositivo de Argentina es que se hizo y se fue transformando y se fue cambiando siempre cuando los sectores de derecha estuvieron en el gobierno. Entonces, desde el origen y las transformaciones posteriores, siempre fueron a favor de ellos. Los grandes cambios los hicieron ellos, de impuestos y así va.
¿Y sabés qué es lo que dicen cada vez que viene un gobierno popular e intenta cambios y transformaciones, una reforma impositiva más o menos seria, no te digamos una transformación total, más o menos seria? ¿Sabes qué vas a escuchar? Por ahí no lo de la relación de fuerza, después te van a decir simplemente, no es el momento. No es el momento de modificarlo. ¿Y por qué no es el momento? Porque no están ellos en el gobierno. La única razón es esa. Y tienen grandes medios que van a responder eso y van a decir, mirá los problemas que hay, y te van a poner un problema en el momento, y están estos tipos preocupados por el tema de los impuestos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desconocimiento! Por ejemplo, ahora, si estamos en medio del problema de la salud y me están planteando un impuesto a la riqueza que para pelearse con este, con el otro. ¿Para qué? Bueno, esta es la historia económica argentina y la historia funcional que han tenido los grandes medios con respecto a este tema. No se puede modificar algo cuando no están ellos en el gobierno. Y el resultado es este. El resultado es un modelo tributario en el cual paga el que consume y el que gana grandes fortunas no paga. Además del hecho de que, inclusive hasta podríamos ser un poquito más exigentes y decir, impuesto a la riqueza y primero déjame descubrir dónde está la riqueza. Porque si no, hacemos por ahora, nos conformamos con impuestos a las riquezas declaradas, no a todas las riquezas. Porque, lo sabés vos, Pedro, los grandes campos a nombre de quienes están, las grandes fortunas y los barrios más caros a nombre de quienes están esas propiedades, no son casas familiares, no están a nombre de una persona de acá, sino que están seguramente a nombre de una offshore, de alguna playa idílica, ubicada en alguna playa idílica del Caribe, o en una cuenta en Uruguay, o en Delaware en Estados Unidos, digamos. Este fenómeno de la offshoreización de la economía también es parte de este proceso nefasto de ocultamiento de la riqueza en favor justamente de los dueños de esa riqueza. Digamos, como algunos compañeros he escuchado que dicen, el problema en Argentina no es tanto la pobreza, el problema es la riqueza. Hablemos un poco más de la riqueza, que el otro se va a resolver seguramente cuando tengamos resuelto esto otro, ¿no? El tema de quiénes son y cómo se la llevan. Pero si hay cosas que son insólitas, nosotros tenemos, el campo tiene mucho para expresar todavía en materia de tributación, de verdad, que tengan que poner quienes deben pagar realmente, no meterlo a todos dentro de una bolsa y cobrarle a todos por igual. Yo creo que la diferenciación de los productores, la clasificación de los productores es urgente en la República Argentina. Yo creo que la República Argentina necesita primero primero dividir seriamente el productor del rentista. No puede ser tratado impositivamente desde el punto de vista de las exportaciones el que tiene su campo alquilado que el que lo hace producir. Son dos cuestiones totalmente distintas. El rentista es el productor agropecuario. Eso yo me acuerdo que haber presenciado cuando estuve en España allá por el 2003, una vez que fuimos, hubo un debate, estaba Rajoy, acá aclaremos, no era ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Fidel Castro, ni Chávez, Rajoy. Se discutió durante un buen año, porque justo se vencía la PAC, había que distribuir los subsidios del programa agrícola de la Comunidad Económica Europea, y los tipos se tomaron un tiempo, 6 meses, para definir qué era un productor agropecuario, y llegaron a una definición española. Ellos dijeron que el productor agropecuario, aquel que el 75% de sus ingresos proviene, declarado fiscalmente, proviene de la actividad agropecuaria. Porque España, como la Argentina, estaba lleno de tipos con campo, no de campo, que son dos cosas distintas. ¿Está claro? Estaba lleno de médicos, de jugadores de fútbol, de cosas que tienen. Argentina tiene un montón de esos tipos. El principal terrateniente de la República, de la provincia de Santa Fe, Gabriel Batistuta, que tiene 120.000 hectáreas de campo, por darte un ejemplo. Vos tenés, qué sé yo, Pedro Powell, el presidente del Banco Central, tiene 50.000 hectáreas de campo. No se puede considerar algún tipo de campo. Ni se puede Roque Fernández. Roque Fernández también tiene. Roque Fernández también, claro. Fue también presidente del Banco Central y tiene campo también. Digo, a ver, acá hay que diferenciar, acá hay que clasificar a los productores por el tamaño, cosa que nunca se habla en el debate. La derecha, las grandes exportadoras de grano, tienen una habilidad tremenda para invisibilizarse. Se han invisibilizado ellos, han invisibilizado su función dentro del esquema agropecuario y han invisibilizado el latifundio. ¿Te pareciera que fuera un modelo que voy a decir que no tiene contraindicaciones?
Es un modelo que te lo venden por parte. Dice, somos los más exitosos del mundo en sembrar. Es un modelo que se lo clasifica solamente por el volumen. La única vara de medida es el volumen. Y nosotros, Campo Nacional y Popular, giles de aquello que nos pasamos haciendo homenaje a Arturo Jaureche y a Scalabrini Ortiz y a Forja y todo lo demás, que nos decían y que nos enseñaban que hay que pensar con cabeza propia, que no hay que ir al almacén con el libro escrito por el almacenero y todas las cosas esas que nos enseñaron durante 30 años, cuando llega el momento de medir el modelo agrícola, lo medimos en los mismos términos teóricos que nos facilitó el neoliberalismo, lo medimos con la misma vara de medida. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que discutimos solamente sobre el volumen. Al volumen no es una sola vara de medida, el volumen es una. Pero al volumen hay que interrogarlo, hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen de producción agropecuaria hecho por 1 millón de chacras mixtas que hecha por 1000 empresas agropecuarias, integradas verticalmente. No es lo mismo. No es lo mismo un volumen hecho sobre sembrando donde, cómo corresponde, que deforestando 4 millones de hectáreas como deforestamos nosotros para poner vaca y soja. A ver, no es lo mismo, ¿eh? Son todas cosas absolutamente distintas. Entonces tenemos que medir en forma distinta el modelo agropecuario. Y en eso de invisibilizar las cuentas publicitarias de las grandes empresas juegan un rol extraordinario, porque el 95% del debate agropecuario está dominado por las cuentas publicitarias de estas grandes empresas y por las cuentas que proveen insumos para el sector agropecuario. Entonces te encontrás que no hay voces discordantes. No hay voces discordantes, no hay Peretti citando Clarín Rural, La Nación, los programas de radio, no existen. Ponele que, por supuesto, habrá otro tipo más talentoso, no existen otras opiniones. Es solamente eso. Y de eso, los vicentines son los que están en la punta, porque el vicentín, ¿qué necesita? Vicentín, Carquil, necesitan volumen, porque el volumen significa comisiones, significa negocio, significan cosas. Está claro, por eso a ellos les interesa estrictamente el volumen. A nosotros tenemos que ver otras cosas. ¿Cómo que este modelo sojero no tiene contraindicación? ¿Cómo que es una cosa extraordinaria, que es el único camino? A ver, ¿cómo no va a tener contraindicación? A ver, yo estoy acá en paz, tanto del hospital que está acá a 2 cuadras de mi casa. Tenemos 2.5 más de la media nacional de cáncer en todas nuestras zonas rurales. ¿Cómo? 2.5 más que la media nacional en materia de cáncer. Acá se muere la gente de cáncer como hongo. A ver, ve los estudios que ha hecho la Universidad de Rosario, que dije el doctor Beseniasi, te van a dar cifras que son tremendas. ¿Eso dónde lo ponen? ¿En el debe de quién? Las inundaciones, producto de la deforestación, todo lo que pasa en Córdoba. Córdoba deforestó el 90%. Córdoba vota todo para la derecha montado en el negocio del agronegocio. Chiaretti, de la Sota, todos estos tipos que permitieron la deforestación del 97% de los bosques naturales de Córdoba. Y con eso inundaron todo Santa Fe y Buenos Aires. Muchachos, los gobernadores tienen que tener una responsabilidad acá. No pueden mirar toda la vida para el otro lado. ¿Está claro? A ver, Chiaretti. ¿Viste? Hay otro aspecto que te quería preguntar, porque yo escuché, y de forma directa, de gente de campo, productores, que además me señalaban que un campo que sembrás permanentemente de soja en vez de darle rotación y buscar otras formas de cultivo que le vaya devolviendo nutrientes, no muy a la larga, no sirve más para nada. O sea, que lo vas degradando el campo y que después ya ni para pastura te puede llegar a servir. No coincido. ¿Qué hay de cierto en eso? No coincido. Yo creo que, mirá, durante la década del 50, 60 y 70 del siglo pasado, hasta los 80, el debate de la Argentina era por el latifundio improductivo. ¿Está claro? O sea, que la baja productividad del campo. Por eso Helvar hace el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. ¿Qué significaba el impuesto a la renta normal potencial de la tierra? Te decía, vos tenés un campo ganadero, tenés que sacar como mínimo, ejemplo, 300 kilos por hectárea. Yo te cobro por los 300. Si sacás menos, me pagás por los 300. ¿Me entendés lo que te digo? Te ponía, claro. Entonces te obligaba a hacerlo producir. El capitalismo, después de la caída del muro, la sojización, toda la historia esta que no vamos a contar porque es muy larga, encontró la vuelta.
Hoy el campo es súper productivo. Le encontró la vuelta a la producción. Hoy el campo, la tierra sigue y se sigue sembrando y lleva 20, 30 años y la siembra directa encontró la solución para el tema de que no pierda fertilidad y se le echan fertilizantes y se usan agroquímicos. Le encontró la vuelta a ese modelo que algunos llaman modelo de agrotóxicos, de agronegocio, de todo lo que vos quieras. Le encontró la vuelta a la productividad. Y eso es objetivo. El problema acá es que el debate tiene que ser por qué agricultura y qué ganadería queremos y quién queremos que nos produzca los alimentos. Porque el tema del suelo le encontraron la vuelta. Y la agricultura, por primera vez en la historia de la humanidad, de hace 5.000 años, que damos vuelta, con la siembra directa, encontró la forma de prescindir del productor agropecuario y del campesino. Toda la Argentina se puede sembrar sin productor agropecuario. Que haya productor agropecuario es una decisión política de la sociedad y de la política. Los productores agropecuarios somos necesarios desde el punto de vista social, cultural, económico, de la ocupación geopolítica del territorio, pero no productivamente. Vos pensás que la Argentina siembra entre 30 y 33 millones de hectáreas, depende del año, de sus 5 principales cultivos. El tejar, hace 2 o 3 años, ahora se desactivó, el tejar solo llegó a sembrar 1 millón de hectáreas. Quiere decir que 3 empresas como el tejar siembran toda 33 empresas como el tejar siembran toda la Argentina. O sea, acá hay tipos, mirá, yo lo tengo acá, siempre lo tengo, acá tenemos varios empresas, todos los sábados La Nación saca el ejemplo de uno. Acá tenemos estos 4 niatos, siembran como 20.000 hectáreas, 25.000. Todo eso ha destruido todo el entramado profundo de la Argentina. Eso ha destruido todo. Ha destruido pueblos, destruye rutas, destruye la salud, genera inundación, deforesta. La pandemia pone arriba de eso. El 4% del territorio tiene el 40% de la población. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué? Son las migraciones rurales descontroladas, producto de los corridos del monte, los corridos de la soja. Digo, hay una serie de inconveniencias muy grandes que la Argentina tiene que empezar a discutir seriamente. Tiene que empezar a debatir otro modelo. Te voy a dar un detalle que nadie te lo da y te lo voy a dar en primicia a vos porque sos amigo y porque no nos está mirando nadie en este momento. La discusión sobre el tema no nos está mirando nadie, por eso me animo a decírtelo. Son 480 nada más, pero dale, tranquilo que no escucha nadie. Ya. El tema de los accidentes viales. Lo que nadie dice. Ponete el cinturón, no tomé, todo bárbaro. ¿Y los camiones? La Argentina necesita, depende del volumen de la cosecha, entre 4 y 5 millones de viajes de camión para transportar su cosecha. Entre 1,5 millones y 2 millones de viajes de camión para traer los terneros de la zona pampeana a engordar en los filós de la zona pampeana. Necesitamos 375.000 viajes de camión ida y vuelta para traer la soja de deforestación de Salta, ahí donde se están muriendo los chicos huiches de hambre que deforestamos, los condenamos, un verdadero genocidio social, y que el gobernador huyó allá a Sevilla y después volvió en un avión que trajeron hace poquito a Urtubey, que no hubo un solo fiscal patriota que lo llamara a declarar por abandono de personas, mientras que a Banoli, por la fila que hizo los jubilados, renunció le pidieron la renuncia en la ANSEA. El otro día estaba un fiscal llamándolo para que declare procesándolo por abandono de personas. Y a Urtubey se le mueren los pibitos todos los días. Es una vergüenza, después de 12 años de gobernador, que se le mueran los chicos de hambre, que toman agua estancada, lo deforestaron, lo expulsaron, lo sacaron de la cancha. Es una cosa increíble. Eso indigna, eso la verdad. Si no te conmueve eso como político, después te salís en la revista Cara diciendo que te va a España a dar clase. ¿De qué va a dar clase en España? Si no pasaste ni la primera, compró el título ese. Escuchame una cosa. Pero seguro, hombre, ¿va a dar clase de qué? Clase de jodido, por no decir una mala palabra. No, eso es indignante. Sí, hay dos cuestiones a las que me lleva lo que estás planteando del modelo agrario. Una es también una discusión también mucho más a fondo que el enuncio, no me voy a meter con eso porque es largo, que es hoy discutir qué es la economía y para qué es la economía. Si la economía es para tener resultados y ser el segundo exportador del mundo de soja, cuarto exportador
cuarto productor mundial y ese tipo de cosas, si nos conformamos con eso, este modelo pareciera estar perfecto, va bárbaro, y cuanto más gente expulse, mejor todavía, porque va a producir más y si directamente la puede sacar del país, mejor aún. Pero me parece que este es un tema en discusión. Si queremos, si la economía debe ser la economía para la población, para el ser humano, el modelo claramente tiene que ser otro y los objetivos tienen que ser otros. Entonces ahí cambian todas las prioridades cuando lo planteas desde ese lado y producir soja también es dejar de producir alimentos. Soja para exportar es tener menos tambos, es tener menos campo dedicado a producir otro producto que pueden alimentar a la gente. Entonces, eso es una discusión, un debate que nos compete a todos, digamos, hacer y reclamar que eso sea una discusión política. Que ahí están las definiciones también, las grandes definiciones de política. Y el otro es un tema más puntual, que yo sé que vos nos vas a poder ilustrar porque muchas veces nos vamos a encontrar en la discusión, en el debate con este tipo de respuesta que parece contundente y que no tuviera salida. ¿Por qué yo voy a obligar a un productor que con la soja le rinde y va a vender y va a sacar determinado resultado a producir otra cosa que le va a significar que te va a tener que laburar más, que va a tener que emplear gente y encima el resultado no le va a ser tan alto como con la soja? ¿Cómo lo resolves ese tema? ¿Cómo planteas la cuestión, si querés, desde el Estado para decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto para incidir para que el resultado, lo que en definitiva produzca y haga esa persona de campo, sea eso otro y no soja? Bueno, decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Bueno, eso es muy sencillo. Estamos para decirlo por ahora. Es muy sencillo decirlo y hacerlo tampoco sería tan difícil si habría poder político. Eso lo hace con el tema impositivo. Vos agarrás un proyecto como el que hizo Busato para el impuesto inmobiliario rural de Santa Fe, en donde te discrimina a los productores y te dice, vos sos un productor de chacra mixta, pagá la mitad del impuesto inmobiliario, que el otro que no lo es. Y si vos sos un productor, si vos sos rentista, si rentás tu campo, yo te cobro las retenciones, en vez de ser 33, son 23. Y si vos sos un productor de chacra mixta, las retenciones tuyas son el 23, va a ver cómo se hacen todo de chacra mixta. En un rato, en un año. Con el crédito. O con el crédito. Bueno, el crédito ya es una cosa más. Eso es una cosa concreta año por año. La liquidación fiscal, bueno, muchachos, a partir de ahora los productores de chacra mixta que diversifican su producción pagan el 50% del impuesto a la ganancia. Total, no lo van a pagar igual porque evaden igual. Pero pagan el 50%, digo, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Pagan el 50% del impuesto a la ganancia. A los 3, y además te voy a dar un crédito para que reconvierta tu producción. Que es un crédito fácil, cobrable, que no le regala nada a nadie, tener el Banco Nación, que un tipo que tiene un pedazo de campo hoy que la tierra vale, te sirve de garantía, y te lo doy para que te reconvierta. Y además te llamo a la ministra de Hábitat, la arquitecta Bielsa, y te doy un crédito para que arregle la tapera. Y te hago un procreauto, te doy una plata para que compré la chata para ir y venir todo el día al pueblo. Así. Y no es difícil. Yo te cuento algo que vi en Brasil en la época de Lula. Y fue un viaje que fuimos con Julián Domínguez cuando era ministro de Agricultura, hablando con su par de desarrollo agrícola de Brasil y con los técnicos, y le contaban cómo estaba instrumentado el plan Hambre Cero de Lula, del gobierno del PT. Y él decía, daba números, yo no quiero pifiarle en el número, pero daba números, que había una cantidad de cientos de miles de productores que en todo el país trabajaban para ese plan. Cientos de miles de productores que estaban comprometidos a producir cada año lo que el gobierno planificaba producir. Entonces vos estabas en determinada zona, determinada capacidad de producción, se sabía más o menos las alternativas que te decían, y venían y decían, mire, el año que viene necesitamos que usted produzca determinado cereal, lo que fuera, porque esto está dentro del programa que tenemos para abastecimiento. Entonces le vamos a fijar un valor, que es un valor suficientemente rentable, y a lo largo de la producción le vamos a ir pagando anticipadamente para que usted tenga también con esto
digamos, el dinero para ir haciendo la producción. Y si por una desgracia había un fenómeno climático o que se perdía la cosecha, igual se la pagaban, porque el tipo había estado trabajando para un producto que se había comprometido a hacer y lo hacía. Entonces, tenían planificado con esa cantidad de productores, me parece que eran más de 1 millón de productores que trabajaban para esa política, y entonces ellos sabían de eso cuánto iban a tener, cuántos productos iban a tener y disponían de esos productos para después, para hacer la distribución, que también era un mega plan de distribución para llevar eso o a una industria donde eso se convertía en un producto terminado, industrializado, o a lo que fuera. Pero tenían planificado con los productores y una cantidad impresionante de productores el tema de la producción. Cuando le dijo el costo que tenía ese plan a Julián Domínguez, yo me acuerdo la expresión de Julián Domínguez cuando terminó y se volvió y le pregunté, le digo, ¿me vas a decir que eso es imposible de hacer en Argentina? Y él me dijo, esa es la guita que se nos va en 10 o 20 planes de promoción que están repartidos que no sabemos ni a qué bolsillo terminan, ni mucho menos qué resultado tienen. Porque era una cifra, como si te dijera hoy, ponele 3.000 o 4.000 millones de dólares, una cosa así, digamos, una cifra que no era una bestialidad. Con mucho menos, yo te voy a decir una cosa, Brasil tiene tenía dos cosas en la época de Lula. Primero, tenía una ley de compra pública. 30% de las compras públicas eran para la agricultura familiar. Elemental discutir. El direccionamiento de la compra pública. Ese es la gran pata floja del programa Hambre Cero de nuestro gobierno. ¿No? Hay que tener una política de compra pública. Junto con la política de compra pública, tenía el PRONAF, que era el Programa Nacional de Agricultura Familiar. Eran 4,5 millones de productores clasificados en 7 categorías distintas que recibían un crédito para abastecer a la compra pública, que es lo que vos estás contando. Te lo digo porque, entre otras cosas, me acaba de llamar recién de Brasil el que lo hizo, que es uno de los principales asesores de Lula, que era de la CONTAC, que es Luis Vicente Faco, y de la Coprofan, y nosotros lo hemos ayudado muchas veces se lo hemos ofrecido al gobierno argentino, y ahora también, le hemos dicho varias veces de traerlo a Faco a que explique, porque ese programa de dividir el crédito para abastecer a la compra pública, dividido en 7 categorías, el pequeño productor, el que no tenía tierra, nada, le daban un crédito sin garantía contra el documento, y devolvía ese crédito y se lo volvían a dar. Después tenía, qué sé yo, el que tenía de 0 a 5 hectáreas, de 5 a 10, así, hasta 100 hectáreas. El que tenía 100 hectáreas, que era un producto más capitalizado, le cobraron un poco de interés y debía devolverlo. Digo, no es tan difícil eso. No es difícil direccionar la compra pública. Si vos tenés una empresa como Vicentín, por ejemplo, que hace el aceite y que es empresa testigo tuyo en materia de aceite, ¿sabés cómo mejorar la compra pública? ¿Cómo se terminan un montón de negocios y sobreprecios cuando vos tenés... A ver, el tema del aceite y Vicentín, volviendo al tema de la compra pública, la producción. Nosotros tenemos la soja y el girasol, tenemos la tierra, sembramos la soja y el girasol, para hacer aceite estamos hablando, ¿no es cierto? Bien, tenemos la máquina nuestra, 100% nacional, que la siembra. El tractor que lo trilla, que la lleva. La máquina cortitrilla nacional, Basali, nuestra. El camión que lo lleva. El silo que lo embolsa. El camión que lo vuelve a llevar al puerto. El silo del puerto. La prensa del puerto que lo hace el aceite. La fábrica de aceite, el packing del aceite, que es la fábrica. Vicentín tiene fábrica de envase. La prensa que muele y lo mete adentro. La logística que lo lleva hasta el supermercado. Todos. Los fierros, la semilla, la tierra, los trabajadores, lo pagamos en pesos. Y el aceite llega en dólares, igual que en Luxemburgo a la mesa de los argentinos. ¿A vos te parece razonable? No, claro. Y es tan difícil es modificar eso. Es una decisión política. Sí. No. Hay dos cositas que te quería mencionar con respecto a esto. Hablaste del documento ese tan importante que firmaron, que encabezaste ahí junto con Claudio Lozano, Pérez Esquivel,
Foster, entre otros. Uno de los que firmó ese documento también es Daniel Jofra, de la Federación de Aceiteros. Así que los trabajadores también están viendo el compromiso con un modelo de empresa social, con capitales del Estado, pero también con capitales privados que acompañen un proyecto de este tipo. También hubo en los últimos días, me llegó y lo hemos publicado en página 12, un documento, un análisis que hacen trabajadores del INTA. El INTA tiene un conocimiento y una experiencia acumulada muy interesante en cuanto a técnica. O el INTI, claro, también, que en muchos casos ni siquiera se ha aplicado, por no decir en los casos que directamente le ponen un pie encima para que eso no avance o no progrese o no demuestre cómo se podrían hacer las cosas de otra forma. Hoy tenemos, me parece, ese compromiso también de los trabajadores del INTA que se entusiasmaron con esto y están proponiendo una empresa que impulse un modelo de desarrollo social, económico y social desde un plan de negocios que contemple todo esto, que sea una empresa que funcione, pero con un plan orientado hacia este tipo de políticas. Hace un alto ahí. Siempre nosotros dijimos, y le dijimos a Gabriel Delgado, que había que apoyarse en el sindicato del aceitero, que ahí está el expertise. En el movimiento cooperativo agrario y en el sindicato del aceitero está el expertise necesario para que esa empresa funcione a las mil maravillas. A las mil maravillas. Mucho mejor que Vicentín. Pero te voy a decir una cosa, volvamos al tema Vicentín. Hoy el presidente, o hoy o ayer, estuvo reunido como media hora, lo atendió a Luis Costigiani, que dicen que lo llevó Leandro Santoro para explicarle el proyecto de Costigiani de constituir una empresa agroexportadora, para que lo tengo acá, el título, un consorcio, una empresa, una corporación agroindustrial exportadora santafesina. Costigiani, y eso es un tema de debate, porque el problema es, ¿para qué queremos esa empresa? Porque si vamos a hacer una agroexportadora, como plantea Luis, es un chico muy inteligente, pero para reproducir el modelo de negocio de ACA o de Vicentín, no nos sirve. Nosotros necesitamos una empresa estatal, pública, con control social, con un código de ética estricto de sus directores. ¿Está claro? Que sea una empresa testigo del comercio exterior de grano y que ayude a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. No necesitamos una empresa agroexportadora, porque para eso seguimos con ACA. Se la damos a ACA y hacete cargo, tomá, ¿me entendés? Entonces, debemos definir, por eso me parece muy importante, el gobierno, si yo pudiera asesorarlo a Alberto, le diría, hay que reafirmar el objetivo de tener una empresa, y después el método veremos. Si no podemos expropiar Vicentín porque no hay condiciones, qué sé yo, todo lo que quiera, construyamos una empresa propia y la plata que íbamos a poner en Vicentín, pongámosla en una empresa propia, pero para que sea una empresa testigo del comercio de grano. No, que no, porque parece igual, pero no es igual, ¿eh? Yo tengo una empresa agroexportadora santafesina, suena lindo, está lindo, suena muy lindo, pero no es igual, ¿eh? Porque esa empresa es otra empresa más. Es santafesina y va a tener los mismos vicios que tienen ahora. Ahora, si vos ponés una empresa testigo, conducida, escúchame, que en su directorio esté sentado el sindicato aceitero, que estén sentados los consumidores, que esté sentado el movimiento cooperativo y que esté sentado un representante de los pequeños y medianos productores, con mayoría del Estado, cuyos directores tengan límite de mandato, que no puedan nombrar familiares y que su sueldo sea equivalente a 3 veces el sueldo de que gana un empleado de planta, que no puedan ganar más que eso, y que tengan límite estricto en los mandatos, porque vas a achicar. Yo te puedo asegurar que eso cambia radicalmente la percepción fiscal, las cuentas fiscales de la República Argentina. Cambia radicalmente las cuentas fiscales de la República Argentina. Radicalmente en el buen sentido de la palabra, sacando el Partido Radical, que es parte de nuestra... No, por favor. Acá estoy viendo, quiero agradecer la cantidad de preguntas y comentarios que nos están llegando. Algunas, afortunadamente, has ido contestando vos con tu referencia, inclusive algo que estoy viendo que preguntaron varios.
con respecto a qué cambio estructural haría falta para no seguir alimentando este sistema perverso que configuran los Cargiles, los Vicentines. Lo que acaba de contar Pedro es eso, digamos, no repetir una empresa que repita el mismo modelo que tiene hoy Vicentín, nada más que en mano del Estado nacional o provincial. Hacer otro modelo de empresa, otro modelo de intervención. Ahí es donde se modifican las condiciones estructurales del negocio agroexportador y con eso de todo el modelo agrario argentino. Me parece que ahí es donde le estamos acertando. Por otra parte, Pedro, después lo vamos a discutir mano a mano, pero a sola vos y yo, porque no quieren hacer laburar. Te digo que hay alguna propuesta que nos quieren hacer laburar. No, pará. Es otro precio. Por eso te digo, no quiero contestar así, pero ni sé si comentar de qué se trata, pero bueno, sí, te digo, ¿no? Lo quieren ver por escrito muchas de las cosas que estamos diciendo y... Después yo no sé si son amigos o enemigos los que están... Siempre acá, yo hace mucho tiempo, tengo varios libros escritos, tengo uno terminado sobre el grito del Corta que estoy esperando el coso, y siempre cuando yo estoy en el medio del campo, donde muchos años, toda la vida viví por acá, y siempre al tipo que escribe, que hace este tipo de cosas, te acusan de vago, ¿viste? Pero este es un vago, ¿viste? Heredó el campo, ¿viste? Cosa que es cierto, ¿viste? Entonces, siempre, yo tomaba todas las tardes café, te voy a contar esta anécdota, con un amigo, que era un exiliado republicano español que se llamaba Narciso Marek. Era escritor, tenía mucho campo, un hombre que estaba muy bien económicamente y había venido corrido por la República. Entonces él siempre contaba una anécdota de Pío Baroja, que no sé si era cierto. Pío Baroja fue premio Nobel de Literatura en el año 34, 35. Era un escritor vasco, ¿viste? Muy republicano, muy del perfil de él. Entonces dice que Pío Baroja, que andaba siempre por los pueblos ahí de Países Bajos, quien lo conoce, tiene unos pueblos hermosos. Y entonces escribía siempre en la máquina, estaba en la máquina y tenía un jardín adelante. Y pasaba un campesino y le decía, buen día, Pío, buen día, don Pío, ¿descansando? Y Pío Baroja le contestaba, no, trabajando. Y a la noche, cuando volvió el campesino, Pío Baroja estaba haciendo la huerta ahí en el frente que tenía. Y entonces pasaba el campesino y decía, buenas tardes, don Pío, ¿trabajando? No, descansando, le decía. Y eso pasa, ¿viste? No. Bueno, y yo siempre cuando me dicen eso lo desafío, mira, yo escribí 10 libros, digo, qué sé yo, ponete ahí, te doy una rema de hoja, ponete y escribila, qué sé yo. Bueno, lo que escribo no sé, pero ponete y escribila, a ver si es fácil, ¿viste? Entonces, ¿viste? Siempre tengo que estar discutiendo eso acá en el boliche, que si soy vago o no soy vago porque escribo, ¿viste? Claro, la discusión es un debate más en un lugar donde vos hablás de sacar un libro de cultura y sacan un revólver, ¿viste? Guarda que claro, no, tal cual. Bueno, no sé si van acá en vez de sacar revólver, sacan propuestas. Hay un amigo común, un tal Coco, que se está ofreciendo para la edición y todo el libro, ¿no? Pero bueno, él sí. él enseguida, rápido, ¿viste? Ya se enganchó, ya sabe de quién te habla. Bueno, Pedro, a ver. Gran amigo el Coco, ¿eh? El Coco es el Peña Lirio de la etapa. Peña Lirio era el editor que le publicaba Jaureche, Scalabrini. Bueno, el Coco es el Peña Lirio de esta etapa. Juan Carlos Manuquian, estamos hablando. Señor. De Editorial Cicu. Bueno, un gran abrazo para Coco. Bueno, a ver. ¿Cómo? Así vamos redondeando, vamos cerrando, si te parece, te vamos a liberar y liberar a la gente, que ya ¿cuánto llevamos? ¿1 hora y media? Un poquito más de 1 hora y media. No hicimos un partido completo, ya estamos en el suplementario. Contame un poco cómo ves políticamente la posibilidad de avanzar en este proceso, y te voy a hacer una pregunta puntual, porque vos tenés una capacidad de observación que seguro me vas a dar una visión interesante de esto. Desde el momento que se planteó el tema Vicentín, tomalo en el momento que quieras, hasta ahora, ¿en qué hemos crecido, en qué evolucionó esta discusión? ¿Cómo notás vos el cambio? ¿Qué es lo que sí logramos, por lo menos, plantear, imponer en el debate, y dónde están, en todo caso, las falencias, que por ahí falencias las vemos todos? Pero ¿dónde avanzamos? Valoremos este momento que estamos viviendo y este proceso.
¿Tengo que ser políticamente correcto o puedo ser políticamente No, incorrecto? como vos quieras, no hay problema. No, yo creo que no. ¿Sabes por qué no? Yo, Porque yo creo necesitamos que la hacer este discusión, análisis para ver cómo se sigue avanzando en este tema. Así que seamos serios y Rulo, responsables en el tema políticamente, qué es lo que sirve y qué es lo que inclusive se puede dejar de lado. yo creo que en el tema Vicentín no avanzamos nada. ¿No? Retrocedimos. Retrocedimos completamente. Porque vos podés tener una dificultad para implementar una medida de gobierno. Lo que no podés tener es no dar el debate público, no explicar las razones y abandonar el objetivo central, aunque, digo, nosotros tendríamos que haber aprovechado, acá hay grandes ausentes en este debate, grandes ausentes en este debate. Escuchame una cosa, acá, yo hago lo mal en decir, pero acá la discusión pública, la política del gobierno, la sostuvimos alguna gente que estamos 500 kilómetros del poder. Sí. A ver, yo contesté más reportaje en estos 3 días que en toda mi vida anterior sobre el tema Vicentín. Y sí, bancando las posiciones del gobierno, bancándolo a Alberto, bancando a Cristina, bancando a todo el mundo. Pero, a ver, no me parece correcto. No me parece correcto que ciudadanos participemos en el debate, que estemos y todo lo demás. Pero acá hay que tirar otra. Acá me parece que hay que dar. Acá hay que comunicar distinto. Hay que debatir y comunicar distinto. Y no hay que tener miedo a discutir con la derecha el tema agropecuario. Yo todos los días trato de contestar alguna nota dentro de mis posibilidades, porque para no dejar instalar un sentido común, ese sentido común que no sabemos manejar la empresa, que no tenemos conocimiento, que no tenemos expertise, que el monocultivo de soja es rentable y nos deja retenciones y es útil para el país. Son todas falacias, todas mentiras, que hay que desandar una a una. Nos quieren hacer traspasar grandes terratenientes y pule de siembra como forzado labriego. Mentira. Escúchame, no trabajan nunca. Son todos negocios financieros. Es una cosa, digo, a ver, el que labura, labura y hay que respetarlo y bienvenido sea el tipo que tiene chacramista, que va todos los días al campo, que se rompe los cuernos con la oveja, con la vaca, con el chancho. ¿Viste? Pero yo conozco cómo se no el que siembra por teléfono y que te arma el negocio financiero. Digo, no debemos defender al pequeño productor auténtico, al productor genuino. Digo, no hemos aprovechado esto para debatir otro modelo. Estamos enredados discutiendo cosas increíbles, ¿me entendés? Porque yo no me hubiera enredado en discutir si vamos a hacer una corporación santafesina de exportación en un tema central para los granos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, es lo que hay y hay que bancar. Yo te digo lo que veo yo en este sentido. Yo creo, sin embargo, que desde el punto donde estábamos hemos avanzado bastante, porque aún estos debates con estas contradicciones, por lo menos se están dando. Yo me acuerdo que cuando de este tema hablábamos vos y yo a sola y publicamos y no pasaba nada con el tema de las exportaciones y el tema de la concentración de los granos. Y hoy esto se está planteando debate, no es el gran debate. Y yo, además, también vamos a ser políticamente incorrectos. Yo creo que este debate le está ganando al propio gobierno. Este debate está avanzando más allá del lugar donde lo puso el propio gobierno. Porque hay una discusión. Y es más, lo que se ha trabado, la cuestión de la intervención y el proyecto de expropiación que se durmió, que se echó para atrás, lo que se trabó eso y no avanza, sí está avanzando por el tema de la denuncia penal. Porque cada vez son más los elementos que inculpan a los directivos de Vicentín y dejan cada vez más comprometido al propio juez de la convocatoria de acreedores, porque hay cosas que no podría haber ignorado él nunca, más allá que la cuestión penal no sea de su incumbencia. Pero si no se presentaron los balances, si se han ocultado activos, si se han fugado dinero de operaciones que se hicieron, inclusive una vez que se había declarado la cesación de pagos, eso lo va a responsabilizar también al juez. Y en algún momento el juez va a tratar de dar un pasito al costado o salvarse él, porque en esto también sabemos cómo son estos procesos. Hacer paréntesis ahí, va a ser tarde. La estrategia del juez es dejar de meter el directorio adentro de la empresa para que borren todas las huellas o la mayor cantidad de huellas posible. Por eso los puso adentro y están ganando tiempo. Va a dar un paso al costado dentro de 15 días. Cuando los tipos llevan un mes adentro,
no van a quedar ni la pantalla de una computadora sin tocar. Yo creo que algunas cosas igual se le escaparon, ¿eh? Algunos dedos claro, marcados quedaron. Por supuesto. ¿Sabes por qué se le escaparon? Porque Gabriel Delgado hizo muy bien las cosas. Gabriel, cuando llegó, lo primero que hizo fue pedir una auditoría de la CIGEN. La auditoría de corte de la CIGEN. Y ya está esa auditoría. En 4 días se hicieron un laburo magnífico. ¿Viste? Y ya está. Esa es la perspicacia del funcionario. Ese es el detalle que yo te hablo, que es más importante que el concepto. Porque lo hubieran dejado ahí 15 días, te imaginas lo que hubieran. Pero el tipo en 4 días le ganó la mano porque Delgado conoce la situación, pero conoce muy bien el tema, es un funcionario muy probo. Pero bueno, hay cosas que no la van a poder borrar porque es muy gruesa, pero de todas maneras la estrategia es esa, ¿me entendés? No, seguro. Yo eso no dudo de esa estrategia. Lo que digo es que de este lado se ha avanzado y este plano donde empiezan a aparecer pronunciamientos de sectores como el INTA, de sectores de productores que vos también lo conocés, que están teniendo una posición diferente, advirtiendo la cuestión desde otro lado, empezando a esclarecer que algunas de estas propuestas tampoco sirven, que son un poco un maquillaje de una situación, pero que no resuelven nada. Por lo menos yo creo que es un planteo que es interesante que se esté dando. No, obviamente. Uno porque es un poco exigente el tema. Yo creo que, yo no sé, yo creo que el plan Perotti se va a empantanar, va a traer graves dificultades, ¿Quién va a pagar los salarios de todos esos trabajadores? A ver, todos los acreedores que todos salieron a pedir Somos Vicentín, ¿qué van a hacer eso? ¿Van a abrir una caja de ahorro del Banco Nación y van a poner el 10% del sueldo para pagar las deudas de Vicentín, para pagarle a los acreedores? Los acreedores que se negaron a que esté el Estado adentro van a cobrar con moneda de concurso, van a cobrar el 20%, las creencias. Digo, hay un montón de cosas de que yo creo que, no sé, para mí me parece que la expropiación era lo mejor de todo y lo más rápido, pero bueno, hemos entrado en un camino que yo no sé si conviene hoy, entiéndase bien. Hoy yo creo que si fuera el gobierno, capitalizo y en vez de poner plata para hacer andar Vicentín hacen falta 500 palos verdes. Tenía que poner el Estado, 500 millones de dólares. Para hacer andar, no para pagar la deuda, para hacer andar. Para pagar una parte de la deuda y para poner capital de trabajo, para empezar a comprar, para arreglar con las cooperativas, para arreglar para todo, para que te entreguen, para moler, para todo lo demás. Hacen falta 500 palos verdes. Porque tenés que recuperar también los productores que te vuelvan a entregar granos. Tenés que recuperar, tenés que ir comprando algunos créditos para llegar al 66% de los créditos, tenés que ir comprando para llegar a tener los votos para manejar el crackdown, quedarte con la empresa. Yo no pondría plata buena donde hay plata mala. Yo capitalizo YPF Agro, me pongo agresivo en el concurso con la creencia del Banco Nación, de la FIP y de todo lo demás, y hago una oferta hostil por el puerto y por la aceitera. Que son los dos activos estratégicos que nos interesan para una empresa testigo. Y avanzás en un proyecto como el que estás planteando con otra empresa. Y le agregaría un detalle vital para la restricción interna, la creación de una flota mercante nacional, aunque sea con 2 o 3 barquitos. Iría a Río Santiago y dijera, muchachos, ármenme 2 cerealeros, alquilaría 2 cerealeros y saldría con 3 o 4 barquitos a armar de vuelta al ELMA, la ELMA que liquidó Carlos Menem y Luis Santos Casale, que habría que poner un cartel grande a la entrada de Buenos Aires con los 2 nombres: traidores a la patria. Traidores por haber liquidado ELMA. Porque hoy nosotros se nos van entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de flete por año, con lo que nos cuestan las empresas. ¿Me entendés lo que te digo? Con lo que cuesta conseguir las divisas. Es vital y no subimos un marinero arriba. Podemos generar miles de puestos de trabajo y llevarnos nuestro propio cereal. Fue el debate histórico que dio Lisandro de la Torre en la República Argentina, y que después recogió el general Perón y armó la flota mercante nacional. Eso no tiene contraindicación. Había que empezar de cero ya. Yo digo, capitalizo YPF,
me pongo hostil y armo la flota mercante argentina. Bueno, vamos con ese proyecto. Nos quedamos con ese proyecto, ¿eh? Cerramos y ahí. Decirle, si lo ve Alberto, decirle que yo estoy disponible para hacerlo, que no hay ningún problema. En cuanto lo cruces, se lo comento. Y si te llama, se lo comentás directamente. Cerramos agradeciendo, ¿te parece? A todos los compañeros que nos han acompañado. Montones, más de 500 estuvieron siguiendo esta transmisión. A todos los chicos, compañeros de Motor Económico que estuvieron trabajando para hacer la producción y la transmisión. Héctor, Paula, Julito, todos ellos, un abrazo enorme y el agradecimiento. Y a vos, Pedro, un abrazo grande. Un placer. Acá Ámbar también trabajando en todo lo que es la conexión. Muy profesional, Ámbar. Yo la verdad que para mí es un placer haber estado contigo, Rulo. Vos sabés todo lo que te quiero y todo lo que te respeto profesionalmente. Y un abrazo para todos y salud y cosecha para todo el mundo. Y no aflojemos, que nos merecemos un país mejor, un país más justo, que los chicos no pasen hambre. Nos merecemos un país con mejor educación, que vayan toda la escuela, que todos se vistan y que todos coman. Y que salgan a la cancha ahí, en esa misma línea de partida. Y después, que gane el más mejor. Pero todo con 2.200 calorías y 15 años en la escuela. ¿Sabe qué país podemos hacer? A mí dame 3 Peretti y le juego un partido cualquiera. Que se venga Trump, que se venga la Unión Europea, los chinos, todo. Vamos con un equipo con este, te digo. Pedrito, un abrazo enorme, el respeto y cariño de siempre. No nos faltes nunca. 120 días sé que estás allá, ¿no? 120 días sé que estoy acá, que no salí de Máximo Paz, 4.000 habitantes. Mirá vos. Y todo lo que hiciste, te conoce medio país ya, de estos 120 días que no te conocía. Así que imagínate si te dejan 60, 90 días más. Bueno, te mando un abrazo enorme y a todos muchísimas gracias por esta transmisión, esto que hemos hecho, que es una charlando con Pedro Peretti de Vicentín, pero no solo de Vicentín, de mucho más. Bueno, vamos a ver después cómo evaluamos esto, que por ahí va a dar para repetir este tipo de cosas, si a ustedes les parece y les gustó también. Le agradecimiento una vez más por haber estado acompañándonos. Y hablaba Pedro, la importancia que tiene el conocimiento, la importancia que tiene la educación y pensar en la gente. Le agrego simplemente la importancia de construir una comunicación propia y también esto ponerlo en una función política, ¿no? La importancia que tiene, y esto es lo que estamos haciendo, intentando hacer entre todos. Un abrazo enorme, mucho cariño y bueno, como dice Pedro, salud y cosechas. Chao. Salud y cosechas.